Siempre he creído que se puede sentir una tormenta antes de que estalle, no solo la que hace temblar las ventanas, sino la que te destroza la vida. Esa mañana en Rockport, el cielo sobre el puerto estaba inusualmente tranquilo, las gaviotas estaban extrañamente silenciosas y sentía un peso en el pecho sin razón aparente. Me quedé en el balcón de nuestro apartamento, en el tercer piso, mirando los barcos que se mecían en sus amarras, y me dije que no era nada, solo otra mañana fresca, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Cole había dejado su café sin tocar, una mala señal en sí misma. Mi esposo disfrutaba de la rutina, café fuerte, noticias rápidas y luego horas encerrado en su oficina, trabajando en proyectos para su empresa de tecnología. Durante semanas había estado bajo presión de un competidor que quería fusionarse con él, solo que la oferta sonaba más a un ultimátum. Cole se negó y la resistencia había sido implacable. Inspecciones sorpresa, retrasos misteriosos en los envíos, incluso amenazas veladas, se colaban en llamadas telefónicas a altas horas de la noche. A las 8:30 lo había llamado 2 veces, directamente al buzón de voz. Eso en sí mismo no era alarmante, a veces perdía la noción del tiempo, pero a las 10 lo volví a intentar, nada. Me dije a mí misma que estaba muy metido en el trabajo, quizá con esos auriculares antirruido que odiaba porque lo hacían inaccesible. Aún así, la inquietud no me abandonaba. Salí de la clínica antes de lo previsto, diciendo en recepción que no me encontraba bien. El trayecto a casa solo duró 10 minutos, pero cuanto más me acercaba, más fuerte me latía el corazón. Al entrar al aparcamiento detrás de nuestro edificio, vi la camioneta negra de Cole en su sitio habitual, así que no se había ido muy lejos. Eso debería haberme tranquilizado. No lo fue. Estaba a mitad del aparcamiento cuando una voz rompió el silencio. Natalie Pierce. Me giré. 2 hombres estaban de pie junto al borde sombreado del edificio. No eran de aquí. Sus abrigos de corte urbano y sus botas gruesas no cabían allí. Caminaron hacia mí sin prisa, pero con paso decidido. Mi instinto me gritaba que mantuviera la distancia. ¿Qué quieres?, pregunté, intentando parecer más firme de lo que me sentía. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz en la mandíbula, sonrió sin calidez. Le darás un mensaje a tu marido. Necesita aceptar todas las condiciones que le han ofrecido si quiere que la situación siga siendo agradable. El otro, más alto y delgado, rió entre dientes. Si no, podría pasarse mucho tiempo buscándote y quizá no te encuentre. Las palabras me cayeron como agua helada. Mis manos se aferraron a mi mochila. Pensé en salir corriendo, pero eran solo las 6 de la tarde y el patio estaba lleno de madres y niños que regresaban del parque. A plena luz del día me dije que no intentarían nada aquí. Aún así, el pulso me latía con fuerza en los oídos. Le diré que lo logré. ¡Buena chica! El hombre de la cicatriz se golpeó la sien con 2 dedos como si fuera un saludo. Luego, ambos subieron a una camioneta oscura y salieron a toda velocidad del estacionamiento. No me moví hasta que el ruido de sus neumáticos se desvaneció. Sentía las piernas temblorosas al pasar el llavero y cruzar la puerta principal del edificio. El ascensor estaba abierto, esperando, pero no me atreví a entrar. Nunca me han gustado los espacios reducidos, así que subí las escaleras de 2 en 2, impulsado más por la adrenalina que por el ejercicio. Dentro de nuestro apartamento, el silencio se hacía sentir. Cole. Mi voz sonaba demasiado alta. No hubo respuesta. Recorrí cada habitación, sala, cocina, dormitorio, nada. Entonces lo vi, su teléfono boca abajo sobre la mesa de centro. Cole nunca salía sin él. Sentí un escalofrío en el estómago. Lo cogí y hojeé el registro de llamadas. Vacío. Ni llamadas entrantes ni salientes. Incluso los mensajes habían desaparecido. Respiraba con más fuerza. Revisé el baño de la NSU, la habitación de invitados e incluso el balcón vacíos. Me hundí en el sofá, agarrando el teléfono con ambas manos. Me dije a mí mismo que mantuviera la calma, que pensara con lógica, pero solo podía imaginar a Cole saliendo por la puerta, dejando tras de sí un rastro de silencio y una advertencia de desconocidos. Y entonces me asaltó otro pensamiento. Su camioneta seguía afuera, lo que significaba que había ido a pie a algún lugar cercano. ¿Pero a dónde? Fue entonces cuando me entró el pánico, porque si se hubiera ido voluntariamente, podría habérmelo dicho, y si no, alguien más habría decidido a dónde iba.
Dejé su teléfono y me llevé ambas manos a la cara, intentando calmar mis pensamientos. Quizás acababa de salir de la tienda, quizás estaba hablando por teléfono en el vestíbulo o con un vecino. ¿Pero por qué lo dejaría? Cole nunca era descuidado con él, sobre todo últimamente. Llevaba semanas nervioso, mirándolo incluso en la cena, como esperando malas noticias. Me acerqué a la ventana y observé la calle. Coches conocidos, el labrador del vecino tirando de la correa, la camioneta estacionada torcida junto a la acera. Nada fuera de lugar, y sin embargo todo parecía estar mal. Los minutos se hicieron eternos. Me dije que esperaría afuera por si acaso. Me guardé las llaves en el bolsillo y bajé a la escalera en entrada. El aire olía ligeramente a sal y pescado del puerto. Me senté en el banco de madera cerca de la entrada, abrazado al frío de finales de septiembre, siguiendo con la mirada cada figura que pasaba. Pasó una hora, no había carbón, sentí un nudo en el estómago, saqué el teléfono del bolsillo del abrigo y llamé a la única persona que se me ocurrió. Aaron, oye, ¿puedes venir? Creo que algo anda mal. Su voz se agudizó al instante. No, ¿qué ha pasado? No lo sé. Cole se ha ido, su teléfono está aquí, y 2 hombres me detuvieron afuera. Me dijeron que le dijera que aceptara unas condiciones. Aaron, sabían mi nombre. Se me hizo un nudo en la garganta al decir la última palabra. Bien, voy ahora. 20 minutos máximo. No vayas a ningún lado. Cierra la puerta con llave. Me las arreglé para decir, ¿vale? Y colgué. De vuelta arriba, el piso estaba más frío que antes. Me senté en el sofá, con las manos apretadas en el regazo, escuchando el zumbido apagado del refrigerador, el crujido ocasional del edificio que se calmaba. Cada sonido se sentía amplificado, como si el silencio estuviera a punto de romperse. Cuando Aaron llegó, me miró y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Cuéntamelo todo desde el principio. Lo repasé todo, el teléfono, la camioneta, los hombres del estacionamiento. Escuchó sin interrumpir, con los ojos entrecerrados, pensativa. Cuando terminé, se recostó en su asiento. Si lo que dijeron es cierto, es grave. No puedes ignorarlo. Lo sé, pero ¿qué se supone que debo hacer? ¿Llamar a la policía y decir que mi esposo se fue sin avisarme? Me preguntarán si ya lo había hecho antes, y tendré que decir que no. Pensarán que solo se está enfriando. Quizás, admitió, pero algo en esto huele mal. Esos tipos no estaban ahí por casualidad. Nos quedamos despiertos esperando, las horas se hicieron interminables, fin. Llegó la medianoche y pasó. A la 1 de la madrugada, el peso del cansancio y el miedo se me había metido en los huesos. Cada vez que los faros de un coche pasaban por la ventana, pensaba que podría ser él. Cada vez que pasaban, la decepción se agudizaba un poco más. A las 2, la mandíbula de Aaron estaba tan tensa que parecía quebrarse. Bueno, le damos 1 hora más. Si no regresa, empezamos a llamar a hospitales, a la policía, a quien sea necesario. Asentí, aunque dudaba que pudiéramos dormirnos aunque lo intentáramos. Los dígitos rojos del reloj brillaban en la oscuridad. En algún lugar más allá de estas paredes, Cole estaba ahí fuera y no podía quitarme la sensación de que no volvería igual que cuando se fue. A las 3:16 m, el silencio era insoportable. Aaron cogió su teléfono y un bloc de notas, de los que usaba en el trabajo para tomar notas rápidas. Primero llamaremos a los hospitales, dijo, mientras revisaba la lista. La escuché hablar con la primera recepcionista. Su tono era seco y profesional. No, no me admiten esta noche, gracias. Llamada tras llamada, la respuesta era la misma. Nadie coincidía con la descripción de Cole. Pasamos a la morgue. Apreté los puños con tanta fuerza que me dolían mientras escuchaba a Aaron repetir los mismos detalles. Hombre, de unos 40 años, 1,80, cabello oscuro. No, nada, decía, con el rostro tenso de alivio cada vez, pero el alivio fue rápidamente reemplazado por la pregunta cómplice. Si no estaba allí, ¿dónde estaba? Por fin, llamó a la policía. Queremos denunciar la desaparición de una persona, empezó, pero el agente la interrumpió. Podía percibir el aburrimiento en su voz, incluso desde el otro lado de la habitación. A menos que Cole llevara desaparecido más de 24 horas, no podían hacer mucho. Aaron colgó, murmurando algo. Son unos inútiles, y sinceramente no puedo culparlos. Esto aún no parece un delito, lo parece, susurré. Me miró un buen rato. No quiero asustarte, Nat, pero esto no tiene sentido. Esos tipos de hoy no estaban aquí para charlar. Me froté los ojos, deseando poder borrar el recuerdo de sus voces. ¿Y qué hacemos? Te mantendremos a salvo, dijo con firmeza, hasta que sepamos más.
Apenas había asentado sus palabras cuando un fuerte traqueteo en la puerta principal nos dejó a ambos paralizados. Nos miramos, luego al sonido de la cerradura al ser probada. Aaron fue el primero en moverse, tocando silenciosamente la mirilla. Ella presionó el ojo contra ella y luego se apartó ligeramente. «Dos hombres», susurró. «No son los mismos de antes, pero no están aquí para pedir prestado azúcar». El traqueteo se convirtió en una sacudida más deliberada que en una voz apagada. «Policía, necesitamos hablar con ustedes». Aaron entrecerró los ojos. Ella se inclinó de nuevo, observándolos, sin placas, sin radios. Me miró de reojo. Uno de ellos tiene un tatuaje. Conozco ese diseño. Mi hermano solía salir con gente sospechosa. Ese tatuaje no es de policía. Sentí un escalofrío, así que, fingiendo, terminó. Y no vamos a abrir esa puerta. Sacó su teléfono y llamó a la policía de verdad. Su voz se redujo a un susurro mientras explicaba la situación, dando su dirección y la descripción de los hombres. Esperamos, con el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Las voces afuera se silenciaron. Luego, unos pasos se alejaron por el pasillo, y segundos después la puerta principal del edificio se cerró de golpe. Cuando finalmente volvieron a llamar, fueron firmes pero mesurados. Arendt revisó la mirilla una vez más antes de abrirla. Dos agentes uniformados estaban allí, con sus placas de verdad brillando bajo la luz del pasillo. «Se han ido», dijo uno. «Patrullaremos la zona esta noche. ¿Sabes quiénes eran?» «No», respondió Aaron rápidamente. «Y no creo que queramos saberlo». Tomaron una breve declaración y prometieron investigar más tarde. En cuanto se cerró la puerta, Aaron se volvió hacia mí con expresión sombría. «Esto ya no es seguro. No podemos quedarnos aquí, no con gente apareciendo en plena noche». Asentí con la garganta apretada. Tenía razón. El apartamento de repente se sentía menos como un hogar y más como un objetivo. Y si esos hombres volvían, no estaba segura de que las cerraduras fueran suficientes para mantenerlos fuera. Aaron no perdió el tiempo. Preparó una maleta, solo lo esencial, documentos, dinero en efectivo y algo de ropa. Salimos en 20 minutos. Su decisión me tranquilizó lo suficiente para moverme. Saqué mi equipaje de mano del armario y empecé a meter lo que encontraba. Vaqueros, suéteres, mi estetoscopio, una foto de mis padres que había estado en la mesita de noche desde que nos mudamos. Cuando alcancé la pequeña caja fuerte escondida detrás de mis zapatos, me temblaban las manos. Marqué el código, abrí la puerta y me quedé paralizada. Estaba vacía, completamente vacía, salvo por mi pasaporte. Aaron entró. «¿Qué pasa? El dinero ha desaparecido. Todo». Se me quebró la voz. Ella se acercó y echó un vistazo dentro. «Nat, odio decirlo, pero ojalá tú y Cole tuvieran el código». «¿Crees que lo cogió?» Su expresión indicaba que no quería responder. Creo que es la explicación más sencilla. Tragué saliva con dificultad, luchando contra el escozor en los ojos. No había tiempo para desmoronarme. Ahora no. Metí el pasaporte en mi bolso y cerré la cremallera. Aaron ya estaba haciendo llamadas. «Conozco un sitio, cabañas privadas, sin papeleo, solo efectivo. Está junto a la ruta 3, cerca de Acadia. Allí estarás a salvo». ¿A salvo? La palabra le sonaba extraña. En cuestión de minutos estábamos en su coche. Las oscuras calles de Rockport se desvanecían en el retrovisor. Las luces del puerto se apagaron, reemplazadas por las siluetas negras de los pinos contra un cielo nublado. Aaron mantuvo la vista fija en la carretera. Sus nudillos estaban blancos al volante. «Tendrás que apagar el teléfono», dijo. «Si esos hombres te buscan, mejor que no puedan rastrear la señal». Asentí, mirando fijamente el bosque borroso. Cuanto más avanzábamos, más irreal me parecía, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. 2 horas después, giramos hacia un estrecho camino de grava. El crujido de neumáticos resonó en la quietud. Más adelante, unas cálidas luces amarillas brillaban entre los árboles. Aaron aparcó cerca de un pequeño edificio de oficinas con un letrero de madera que decía Seabrook Lodge. Dentro, un hombre de unos 50 años la recibió con una familiaridad que me indicó que no se trataba de un registro cualquiera. Aaron habló en voz baja, entregándome un fajo de billetes. Asintió, deslizó una llave por el mostrador y no me preguntó mi nombre. La cabaña era pequeña pero acogedora. Paredes de pino travieso, una chimenea de piedra, una cama individual envuelta en una colcha. Dejé mi bolso junto a la puerta y me hundí en el borde del colchón. El cansancio de las últimas 24 horas por fin me estaba pasando factura.
Aaron se agachó frente a mí. Pasaré por aquí en un par de días. Mantén un perfil bajo. No vayas al pueblo a menos que sea necesario. Y recuerda, estás aquí con otro nombre. Nadie tiene por qué saber que eres Natalie Pierce. Esbocé una leve sonrisa. ¿Quién soy yo entonces? Quien quiera que tengas que ser para seguir con vida. Me apretó la mano y se enderezó. Descansa un poco. Mañana es un nuevo día, aunque aún no lo parezca. Cuando la puerta se cerró tras ella, la cabaña parecía insoportablemente silenciosa. Afuera, el viento azotaba los pinos. A lo lejos, las olas rompían contra la orilla. Me dije que ya estaba a salvo, pero la seguridad estaba prendiendo. Es algo frágil. La primera noche en la cabaña transcurrió a trocitos. Breves momentos de sueño interrumpidos por el sonido del viento entre los pinos y el lejano romper de las olas. Por la mañana tenía los nervios a flor de piel, pero me obligué a levantarme. Una ducha, un cambio de ropa, una mirada atenta en el pequeño espejo sobre el lavabo. Necesitaba parecer alguien que pertenecía a este lugar, no una mujer que se escondía de fantasmas. Decidí caminar hasta el comedor del albergue para desayunar. El aire afuera era fresco, con un toque de sal y pino. La luz del sol se filtraba entre los árboles, salpicando el camino de grava. Por primera vez en días me permití respirar profundamente. Estaba doblando la esquina de mi cabaña cuando casi choco con alguien. Vaya, lo siento, dijo un hombre, retrocediendo con una sonrisa fácil. Era alto, de hombros anchos, cabello oscuro y una leve sombra en la mandíbula. De esas presencias que notas incluso antes de ver la cara. No pasa nada, dije rápidamente, instintivamente, poniendo un poco más de distancia entre nosotros. Debes ser mi nuevo vecino, dijo señalando con la cabeza la otra mitad de mi cabaña. Soy Grant Ellison. Dudé un momento y luego ofrecí la mano. Natalie. Me detuve justo antes de decir mi apellido. Bueno, Natalie, bienvenida a Saybrook Lodge. ¿Estás de vacaciones? Su tono era ligero, pero sus ojos grises y penetrantes. Sentí que veían más de lo que yo decía. Algo así, respondí. Señaló el sendero. Voy a desayunar. Preparan una tortilla decente. Me vendría bien la compañía, a menos que tengas a alguien esperando. Yo no, admití. El comedor era una casa baja de troncos con grandes ventanales que daban a una ladera de árboles de hoja perenne. Nos sentamos en una mesa de la esquina. Una camarera trajo café, y noté que parecía conocer a Grant lo suficiente como para evitar la charla intrascendente. ¿Y a qué te dedicas? Pregunté, más por cortesía que por curiosidad. Trabajo en investigaciones, dijo, en la policía. Eso explicaba sus ojos, la forma en que parecía captar cada detalle sin esfuerzo. En un caso así, sonrió levemente. Para tener algo de perspectiva, un cambio de aires nunca viene mal. No insistí, y él no preguntó mucho más sobre mí. En cambio, me contó algunas anécdotas de su trabajo, un poco irónicas, cuidadosamente vagas, pero suficientes para hacerme reír a mi pesar. Después del desayuno, miró hacia el naufragio. ¿Juegas al billar? Yo sí, dije con cautela. Anda, deja que me gane el nuevo vecino, así mantendré mi ego bajo control. No quise decir que sí, pero me encontré siguiéndolo. La mesa de billar estaba desgastada, los tacos desparejados, pero el juego se sentía extrañamente estable. Durante una hora hablamos de nada importante, el clima, los mejores senderos cercanos, su opinión sobre los rollos de langosta frente a los pasteles de cangrejo. Cuando volvimos a salir, el cielo se había nublado y el viento me había arrancado mechones de pelo de la cara. Gracias por la partida, dije. Cuando quieras, respondió, y hubo algo en su forma de decirlo, firme y segura, que se me quedó grabado mucho después de haber regresado a mi lado de la cabaña. Esa noche, tumbado en la oscuridad, pensé en la naturalidad de su voz, en cómo había mantenido la conversación ligera sin hacerla superficial. Por primera vez desde que Cole desapareció, había pasado unas horas sin darle vueltas a las amenazas, y esa comprensión fue a la vez reconfortante y peligrosa. Aaron apareció 3 días después. Su camioneta se detuvo en la grava justo cuando la luz del atardecer teñía de dorado los pinos. La encontré a mitad de camino, y el alivio me inundó al ver una cara familiar. «Te ves mejor de lo que esperaba», dijo, abrazándome fuerte. «He estado ocupada», respondí, con cuidado de no mirar hacia la otra mitad de mi camarote. Pasamos la primera hora simplemente hablando, contándonos cosas triviales de casa, bromas para aliviar la carga que nos separaba, pero al final su expresión cambió. ¿Alguna noticia de Cole? Negué con la cabeza.
Nada, ni una llamada, ni un mensaje. La mirada de Aaron se suavizó. Nat, no creo que vuelva como quieres. Antes de poder responder, una repentina oleada de náuseas me golpeó con tanta fuerza que me llevé la mano a la boca. Aaron arqueó las cejas. ¿Estás bien? Estoy bien. Probablemente no comí lo suficiente hoy. Me miró como si pudiera ver la mentira. ¿Cuándo fue tu última regla? Abrí la boca y la volví a cerrar. La verdad me golpeó como una ola fría y lenta. Con más de una semana de retraso, admití que Aaron ya estaba rebuscando en su bolso. Estamos resolviendo este misterio ahora mismo. 10 minutos después, me quedé mirando 2 líneas rosas. Estoy embarazada, dije, apenas audibles. Aaron sonrió, aunque tenía los ojos húmedos. Vas a ser mamá. Me senté pesadamente en la cama, con las manos apoyadas instintivamente en mi estómago. El bebé de Cole. La frase se me hizo extraña. Esa noche, después de que Aaron se acostara, llamaron a mi puerta. Cuando abrí, Grant estaba allí de pie, con las manos en los bolsillos de la chaqueta y una expresión indescifrable. ¿Podemos hablar? Dudé un momento y me hice a un lado. No perdió el tiempo. Necesito decirte algo. He estado investigando a tu marido. Se me aceleró el pulso. ¿Por qué? Porque no creo que esto sea solo una disputa de negocios. Y tenía razón. Su voz era firme, pero con un tono cortante. Cole debe mucho dinero a gente muy mala, no porque lo obligaran a una fusión, sino porque lo pidió prestado, una suma tan grande que obliga a la gente a actuar desesperadamente si no se la devuelve. Me agarré al respaldo de una silla. Eso no tiene sentido. Teníamos ahorros. No estábamos en problemas. Quizás no del tipo que conocías. Me vinieron imágenes a la mente. Las noches de Cole, sus llamadas entrecortadas, cómo había empezado a cerrar con llave su oficina. ¿Qué le pasó? La última vez que lo vimos fue en una cámara de seguridad fuera de un centro comercial en Bangor. Después de eso, nada. Supongo que cambió de apariencia, quizá incluso de nombre. Fue demasiado. Me senté sintiendo que el mundo se tambaleaba. Así que se fue por decisión propia. La mirada de Grant se suavizó. Nat, lo siento, sé que no es lo que querías oír, pero necesitabas saber a qué te enfrentas. Esta gente podría usarte para llegar a él, por eso necesitas permanecer oculta. Pensé en la caja fuerte vacía, la advertencia en el estacionamiento, el teléfono silencioso y luego en la vida que crecía en mi interior. Me dolía el pecho con una mezcla compleja de dolor y determinación. Estoy embarazada, dije en voz baja. Grant parpadeó y asintió. Con más razón aún debes protegerte y proteger al bebé. Por primera vez desde que Cole desapareció, sentí que una decisión se formaba. No podía controlar lo que Cole había hecho ni a dónde había ido, pero sí podía controlar lo que sucediera después, y no iba a dejar que sus decisiones destruyeran lo que me quedaba ni al hijo que llevaba dentro. A la mañana siguiente me desperté con un golpe en la puerta. No era el toque cauteloso de un amigo, sino el ritmo firme y seguro que debía ser Grant. Cuando abrí la puerta, él sostenía 2 vasos de papel con café y una bolsita de papel. Desayuno, dijo simplemente. Tomé la taza y el calor se filtró en mis manos. No tenías que hacerlo, yo quería hacerlo, y hay algo que necesito hablarte. Nos sentamos en la mesita junto a la ventana, con el vapor del café saliendo en volutas entre nosotros. Afuera, el pino se mecía suavemente con el viento. Tengo un amigo en Portland, empezó. Dirige una clínica pediátrica. Llevan meses buscando a otro médico, alguien con tus habilidades. Es un centro privado con buen sueldo y horario estable. Y lo más importante, es seguro. Control de acceso, cámaras, todo lo necesario. Dudé. Grant, no puedo aceptar un nuevo trabajo así como así. Mi vida es un desastre. Estoy embarazada. Eres médica titulada. Eres justo la persona que necesitan. Y ya hablé con el director. Está dispuesto a contratarte sin el proceso habitual de entrevista. Negué con la cabeza lentamente. Esto es demasiado. Ya has hecho mucho por mí. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la mía. Natalie, esto no es caridad. Es una oportunidad para que empieces de cero. Un lugar donde el desastre de Cole no pueda tocarte. Las palabras me dolieron más de lo que esperaba. Un nuevo comienzo. No me había dado cuenta de lo mucho que lo necesitaba hasta que lo dijo en voz alta. Ni siquiera tengo dónde vivir en Portland. Señalé que ya me había encargado de la semana. La clínica tiene algunos apartamentos para el personal. Acaba de abrir uno. Edificio seguro y completamente amueblado. Estaría cerca del trabajo.
Y sí, me aseguré de que estuviera en un barrio donde pudiera salir sin tener que mirar atrás. Lo miré fijamente, asimilando el peso de su planificación. ¿Por qué haces esto? No apartó la mirada. Porque te mereces algo más que sobrevivir día a día. Mereces reconstruir tu vida y estoy en condiciones de ayudarte a que eso suceda. El café estaba tibio, pero mantuve las manos alrededor de la taza, absorbiendo su calor. Y si no estoy lista, entonces esperaré a que tú lo estés, pero te digo que esta oportunidad no durará para siempre. Esa misma tarde, Aaron me llevó a Portland para ver el apartamento. El edificio era de ladrillo, con grandes ventanales y una vista del puerto a lo lejos. Dentro olía ligeramente a pintura fresca y cedro. Los muebles eran sencillos pero cómodos. El dormitorio tenía una suave colcha gris, de esas que te dan ganas de caer de bruces en ella. Recorrí cada habitación lentamente, imaginando cómo sería despertar aquí, llegar a casa después de un día de trabajo sin tener que mirar por encima del hombro. Aaron se apoyó en la puerta observándome. Es agradable, ¿verdad? Me siento segura, admití. Ella sonrió. Entonces deberías aceptarlo. Y si no me crees, acepta a Grants. Creo que tiene buena cabeza para estas cosas. Para cuando volvimos al albergue, la decisión se había sentado en mi pecho como un latido constante. Iba a aceptar el trabajo, el apartamento, la oportunidad. No porque la abuela lo hubiera organizado, ni porque a Aaron le pareciera inteligente, sino porque, por primera vez desde que Cole se fue, podía imaginar un futuro que no estuviera definido por lo que había perdido. Mudarme a Portland fue como entrar en otra versión de mi vida, una que no me había atrevido a imaginar en el caos de las últimas semanas. La clínica era todo lo que Grant había prometido, luminoso, bien equipado, con un personal que me recibió con calidez, pero no me presionó para que diera detalles que no estaba lista para dar. Mi primer día, la enfermera jefe me entregó un horario con citas fáciles de gestionar, nada que ver con el ritmo frenético de mi antiguo trabajo. Era casi inquietante sentirme tranquila. El apartamento se convirtió en mi refugio. Las mañanas eran tranquilas, con la luz del sol derramándose sobre la encimera de la cocina mientras tomaba café y escuchaba el lejano murmullo del puerto. Por las noches, daba pequeños paseos alrededor de la manzana, con el abrigo bien abrigado para protegerme de la brisa y la mano apoyada suavemente sobre la curvatura creciente de mi vientre. Grant pasaba a menudo, a veces con comida para llevar, a veces solo para charlar. Nunca me presionó, nunca me pidió más de lo que estaba dispuesta a dar. Al contrario, se convirtió en una constante, el punto de apoyo en un mundo que se me había derrumbado. Aaron lo notó, por supuesto, una noche durante una cena en mi casa. Ella se inclinó sobre la mesa y dijo, «Sabes que está loco por ti, ¿verdad?» Me reí, pero sentí una calidez que no podía ignorar. Cuando nació Liam, un niño sano, de cabello oscuro y con un agarre más fuerte de lo que creía posible, Grant estaba allí. Me sostuvo la mano durante el parto, con la voz firme mientras la mía temblaba. La primera vez que lo vi acunar a Liam, la forma cuidadosa en que sostenía su cabecita, algo en mí cambió. Las semanas siguientes fueron un torbellino de noches de insomnio y tomas interminables, pero no se parecían en nada al agotamiento vacío que sentí cuando la desaparición de Cole consumió mis pensamientos. Esto era diferente, era una plenitud que hacía que el cansancio valiera la pena. Grant no solo venía de visita, se quedaba. A veces se llevaba a Liam en mitad de la noche para que yo pudiera descansar unas horas. Otras veces preparaba el desayuno mientras tarareaba en voz baja, mientras el aroma a café y huevos inundaba la habitación. Los domingos Aaron nos acompañaba a pasear por el paseo este. Empujábamos el cochecito de Liam por el sendero pavimentado, con el puerto extendiéndose ante nosotros, los mástiles de los veleros meciéndose suavemente. Volvían a oírse risas, risas de verdad, que provenían de algo más profundo que el alivio. Pasaron los años. Las estaciones en Maine pintan nuestras vidas con ciclos de nieve, aire salado y la dorada luz del otoño. Liam se convirtió en un niño curioso e intrépido que amaba escalar rocas en la orilla y hacer preguntas imposibles sobre el mar. La clínica me ascendió a pediatra principal. Aaron se casó. Su recepción, una noche ruidosa y alegre donde bailé con Liam en mi cadera y la mano firme de Grant en mi espalda. No era la vida que había planeado, pero era una vida que había elegido, pieza por pieza, de entre los restos de lo anterior, y era mía, completamente mía. Era una cálida tarde de septiembre cuando por fin conduje de vuelta a Rockport.
No por miedo ni por algún hilo sin terminar del pasado, sino porque Liam quería ver dónde el océano es más ruidoso. Aparcamos cerca del albergue, ahora con nuevos dueños, y caminamos por el sendero familiar bordeado de pinos. El aire olía igual que la primera semana, a sal, pino y algo salvaje, pero lo sentía diferente en el pecho, más ligero. Encontramos el mirador rocoso donde el agua se estrellaba con fuerza contra los acantilados. Liam se subió a una roca. Extendió los brazos como si pudiera atrapar el viento. Grant estaba cerca, con una mano apoyada en su hombro para mantenerlo firme. Dejé que el sonido de las olas llenara el silencio entre latidos. Por primera vez podía estar allí sin el peso de las preguntas sin respuesta presionando mis costillas. Cole se había ido, y las decisiones que lo habían alejado de mí ya no eran mías. Había enfrentado la tormenta y construido algo más fuerte tras ella. Liam bajó a toda prisa y corrió hacia mí, con las mejillas sonrojadas y el pelo alborotado por la brisa. ¿Podemos volver aquí cada año?, preguntó, deslizando su pequeña mano en la mía. Sonreí, sintiendo el calor del sol en la cara, la presencia constante de Grant a nuestro lado. Sí, dije, todos los años. Al darnos la vuelta para irnos, miré una vez más el horizonte, la interminable extensión del cielo azul que se unía a nosotros, y sentí que los últimos fragmentos tranquilos de mi antigua vida volvían a su lugar, no con amargura, ni con añoranza, solo con la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. El camino que tenía por delante era mío ahora, sin sombras, y por primera vez en años no podía esperar a ver a dónde me llevaba.